Bueno, estamos leyendo y estudiando un poquito la primera carta de Juan, ¿sí? No sé cuántas la conocen, cuántas la han leído varias veces, cuánto la han estudiado, pero es una carta muy hermosa, donde el Señor tiene, eh, creo que muchas cosas para decirnos. Eh, y hoy vamos a estar mirando la primera parte del capítulo 2 de Primera de Juan, ¿sí? Vamos a leer los primeros 6 versículos ahora. Primera de Juan, capítulo 2. En Reina Valera Contemporánea dice así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este pasaje tiene algunas similitudes con la primera parte del capítulo 1, así que algunas cosas le van a sonar familiares o que se van repitiendo, aunque no se repiten exactamente igual. El capítulo este empieza Juan diciéndole, hijitos míos. Ese hijitos es literal, denota el amor que Juan tiene por los que están leyendo su carta, a quien les escribe. Ustedes vieron que cuando uno puede hablar con gente y le puede dar un consejo, puede decir cosas, pero si no hay tanto afecto en el medio, uno lo hace más desde un punto de vista más intelectual, ¿no? más racional. Ahora, cuando uno le dice algo a alguien que ama, pone el corazón ahí, ¿no? Y cuando uno le da un consejo a alguien, pone el corazón. Cuando Juan dice, hijitos míos, está ahí, en esa frase, en esa forma de nombrarlos, está poniendo todo su corazón. Así que lo que tiene para decirles es algo muy importante porque los ama, ¿sí? Y esa frase dice, hijitos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. El propósito de Juan, al escribirle y al decirle las cosas, estas cosas es las que ya le habían venido diciendo, así lo que vimos el domingo pasado sobre todo, para que no pequen. Ese es lo que tiene Juan en su corazón. Desea que ellos que aman no pequen. Absolutamente lo mismo que pasa hoy con Dios y nosotros. Nosotros podríamos leer esta carta hoy y entender que Dios nos dice, hijitos míos, le estoy diciendo estas cosas para que no pequen. El propósito de Dios sobre la vida de sus hijos sigue siendo el mismo, que no pequemos, que no pequemos. Ahora, después de eso, dice, si alguno ha pecado, le escribo para que no pequen, pero si alguno peca, ¿hay una contradicción ahí? ¿Sí? Habíamos leído en el capítulo 1 que dice, porque todos pecamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El 8 y el 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y el 10 decía, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Todos pecamos. ¿Sí? Todos pecamos. El propósito, la intención es que no pequemos. Pero todos pecamos. Tenemos una naturaleza en donde no vamos a zafar de eso. Todos pecamos. Por eso Juan dice, lo que deseo, y les escribo esto para que no pequen, pero si alguno ha pecado, acá Juan no está haciendo una apología del pecado, no está diciendo, bueno, si pecamos no pasa nada. Juan es durísimo con el pecado y sobre todo con aquellos que dicen una cosa y hacen otra. En este texto otra vez va a pasar, ya lo leímos. Traten de recordar el contexto a quien escribe Juan, ¿sí? En la iglesia donde Juan está escribiendo, se había metido una corriente que decía que el pecado, el cuerpo uno con el cuerpo podía hacer lo que quería, ahí no había pecado, porque la iluminación venía a través del conocimiento. Y entonces uno con el cuerpo podía hacer lo que quería.
¿Sí? Está bueno eso. No, Omar. Omar decía, no. Esa es una corriente que era muy peligrosa en ese momento y que como, pues, ¿se acuerdan que les comentamos? Como el cuerpo en sí era malo, la materia era mala, Jesús no había podido venir en carne, ¿no? Entonces había toda una cuestión teológica muy profunda ahí atrás. Si alguno ha pecado, Juan no mira para el costado con el pecado. No hace la vista gorda al pecado. ¿Sí? No dice, bueno, si alguno ha pecado no pasa nada. No dice eso. Y tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia con hacer la vista gorda al pecado. El pecado es pecado y al pecado se lo confronta. ¿Por qué? Porque hay solución para el pecado. No es una enfermedad terminal, y mucho menos en la vida del creyente. Es una enfermedad terminal para aquellos que no aceptan a Jesús como Salvador, el pecado, pero para el creyente no. ¿Ok? Entonces, dice, si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre. Juan le está diciendo, le está recordando, de alguna manera, si pecaste, recordá que hay alguien en el cielo que aboga por vos. Si vos como hijo de Dios pecaste, recordá que hay alguien en el cielo, Jesucristo, que aboga por vos. Él es nuestro abogado. El pecado no es el fin de la vida del creyente. Muchas veces el diablo y nosotros solemos acusarnos mucho cuando pecamos. Y está el sentimiento o la acusación de decirte o hacerte sentir que estás descartado. Que porque pecaste, ya no podés, ya estás tildado y estás afuera. Que, bueno, podés seguir, pero vas a ser un cristiano de segunda. Eso no enseña la palabra. Eso no enseña la palabra. La palabra enseña que si pecamos, podemos confesar nuestro pecado y que la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. ¿Sí? La condición es la confesión. Así que si hay algo en tu vida, presente o del pasado, porque a veces hay cosas del pasado que las arrastramos, ¿no? Y hemos pedido perdón y Dios ha perdonado y nosotros no nos perdonamos y lo seguimos teniendo y cada vez que viene el enemigo a acusarnos de eso, sentimos que todavía estamos fuera, estamos impuros. La sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Fíjense, Apocalipsis 12:10 dice así, también escribe Juan en el Apocalipsis, ¿no? Entonces se oía una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que el diablo es el acusador de los hermanos. Y el texto ese dice que de día y de noche el diablo acusaba a los hermanos. Parece que es su tarea favorita. Todo el tiempo, acusando a los hijos de Dios. Todo el tiempo. Y ante esa realidad, Dios te quiere recordar que en el cielo tenemos un abogado que nos defiende de las mentiras del enemigo. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenés alguien que intercede por vos ante el trono del Padre. Amén. Yo quisiera pedirte en el nombre del Señor que no te dejes engañar. Que no te dejes engañar. Dios renueva su misericordia todos los días. Y hay oportunidades todos los días. Si estás enganchado con algo de tu historia,
que ofendió a Dios y que te alejó de Dios, ese no es tu destino final, como hijo de Dios. No te dejes engañar. Hay una oportunidad nueva cada día. Hoy tenés la oportunidad de volverte a poner a cuentas con Dios. No hay nada, absolutamente nada, que hayas hecho, nada tan grave, tan complejo, que la sangre de Jesús no tenga el poder para limpiar. Nada. Lo único que necesitas es reconocer lo que hiciste. ¿Se acuerdan cuando hablamos de confesar? La semana pasada decíamos que confesar es ponernos de acuerdo con Dios, decir lo mismo que dice Dios del pecado. Eso es confesar. Reconocer que lo que Dios ve como pecado en mi vida, yo lo veo como pecado en mi vida. Y ponernos a cuenta con Dios. ¿A quién tenés como abogado? A Jesucristo. El texto dice a Jesucristo el justo. ¿Por qué dice el justo? ¿No alcanzaba con decir nuestro abogado Jesucristo? Ya era suficiente, ¿no? Jesucristo el justo. Que diga el justo ahí es muy importante porque solamente el justo se puede parar delante de Dios para abogar por los injustos. Jesucristo el justo, el que no tuvo pecado, es quien puede pararse delante del Señor porque no ha tenido pecado para defendernos. Hebreos 7, 24 dice, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Jesucristo el justo. El justo murió por los injustos y se presenta delante del Señor para interceder por nosotros. Es maravilloso. Es maravilloso recordarlo y es maravilloso saberlo y sentirlo. Voy a apelar creo que esto ya no se debe hacer más en la escuela, no lo sé, pero todos se acuerdan cuando teníamos que unir con flecha dos columnas, ¿no? Donde había una columna de una cosa y una columna de otra. ¿Se sigue haciendo todavía en la escuela? Sí, se sigue haciendo. Yo les pido que ustedes unan con las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres características, ¿sí? En sus mentes, ¿sí? Una con cada uno. Dios es uno y la esencia de Dios es la misma, ¿sí? Dios es santo y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son santos, ¿está bien? No estamos diciendo que uno es una cosa y otra, pero características o roles, ¿sí? Consolador, justicia y amor. Hay que unir consolador, justicia y amor con Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Fácil? Bueno, consolador, ¿con qué lo unimos? Espíritu Santo, ¿todo de acuerdo? Ok. Justicia, ¿con quién lo unimos? Jesús. Ahí acá no hay tanta unanimidad. Amor. Dios Padre. En la primera escuché así al unísono, Espíritu Santo, Espíritu Santo. En las otras dos, bueno, yo, como ustedes saben, a mí me gusta confesarme, exponerme así adelante de ustedes. Yo uní Espíritu Santo con Consolador, amor con Jesús, porque Jesús me amó y vino a dar su vida por mí, y justicia con Dios, porque es Dios quien está en su trono y que hace quien va. Todos vamos a pasar sobre su tribunal de justicia. Así que yo mi cabecita tenía eso así. Y con este texto y estudiándolo, me di cuenta y entendí y aprendí que no es así. Que lo que dijo Mar y algunos otros por ahí es correcto. Porque no es el amor que aboga por nosotros delante del Padre. Jesús no es que intercede ante el Padre por nosotros, sino dice, no, pero
vos lo amás tanto que lo tenés que perdonar. O yo los amé tanto que lo tenés que perdonar. No es el amor el que aboga a favor nuestro. Es la justicia de Cristo la que aboga a favor nuestro. Ante el tribunal de Dios que es amor. Es Dios Padre que por amor envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Es el amor del Padre que toma la iniciativa. Y nosotros somos justificados por la justicia de Cristo. Hay una idea que creo que viene mucho de la historia de la Iglesia Católica y en América Latina, en donde Dios es un Dios de juicio y que está para condenar. Y en la figura de María, la Madre, y de Jesús el Hijo, está el amor que viene a reconciliar. Pero la palabra enseña otra cosa. La palabra enseña que Dios por amor envió a su Hijo y que es la justicia de Cristo, el justo, Jesucristo el justo, es el que aboga por nosotros delante del Padre. Y a mí esta verdad, hoy le decía a José Luis hoy a la mañana, a veces uno se queda, cuando va a un texto bíblico, se engancha con una partecita, con una verdad, con un versículo, y se queda ahí un tiempo. Y a mí me pasó eso, sobre todo ayer, con este texto. Pensar en Dios Padre como aquel que me amó tanto que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesús para morir por mí. Y pensar en Jesús, que también me ama, pero que es en su justicia en donde Dios me puede ver justo. Nosotros somos justos únicamente a través de Cristo. Y Jesús se puede parar delante del Padre y decir, yo morí por él, por ella, su sangre los limpió, por eso están justificados. Quisiera que lo pienses para vos a esto. No lo pienses en forma genérica como una doctrina, un punto así genérico para los hijos de Dios. Pensalo para vos. Es la sangre de Jesús que se aplica a tu vida, si lo reconociste como Señor y Salvador, la que te justifica delante del Padre. Y es Jesús diciendo, este creyó en mí. Este creyó en mi sacrificio, es mi sacrificio el que lo justifica. Pensalo para vos, apropiate de la verdad de la palabra para vos. Muchas veces hoy hablamos algo en la clase, creo que Dino decía, de las promesas que hay en la palabra, pero no la creemos. Están ahí, pero nuestra fe no alcanza. Cree la palabra en función tuya. Hay un montón de verdades que son universales o genéricas, pero si no te las apropias, ahí tenemos problemas. Tenemos problemas porque no es la palabra, como cantábamos hoy, la que nos da seguridad. Es la palabra la que nos da seguridad. No son los sentimientos los que nos dan seguridad. No son las circunstancias las que nos dan seguridad. Las circunstancias justamente lo que nos trae es ansiedad, es dolor, confusión muchas veces. Es la palabra lo que te da seguridad. Apropiate lo que la palabra dice. Créela. Créela. La palabra hoy te dice que tenés un abogado, a Jesucristo el justo, que aboga por vos en el trono. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. El versículo 2 aparece una palabrita ahí difícil, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando ustedes pasan por la Biblia y encuentran una palabra de estas, ¿qué hacen? ¿Siguen de largo? ¿Suponen qué es lo que dice o van a buscar? Creo que normalmente uno lee y supone, salvo cuando se pone a estudiar, digo, ¿no? Y no, puedo leer propiciación, bueno, debe ser. Bueno, propiciación es una palabra un poquito difícil, no aparece tantas veces. Tiene que ver con aplacar la ira de Dios. Hay una definición es que toma la ira de Dios y la convierte en favor. La ira de Dios por el pecado, ¿no?
Dios ante el pecado tiene ira, no lo tolera. La propiciación es lo que aplaca la ira de ese pecado y lo transforma a favor. El texto dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Stott, un teólogo muy conocido, dice, la definición de propiciación dice, es el apaciguar de la ira de Dios llevado a cabo por el amor de Dios mediante el don de Dios. Dios aplaca la ira sobre el pecado por amor y a través del don de Dios que es Jesucristo. La propiciación en el Antiguo Testamento era el sacrificio que hacía el sumo sacerdote para conseguir el perdón de Dios sobre el pueblo. En el caso de Jesús, Él es sumo sacerdote y sacrificio simultáneamente. Él es nuestro sacrificio. Él es el que aplaca la ira de Dios y transforma esa ira en favor para con nosotros. Y no solamente dice el texto por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. No me voy a meter acá en una cuestión teológica, si murió por todos y todos van a ser salvos. Yo voy a decir de este texto es que claramente no dice que todos van a ser salvos, dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos, que no es lo mismo. ¿Sí? No solamente murió por nuestros pecados, por los hijos de Dios, por los que están leyendo la carta de Juan, por los que estamos hoy congregados acá, sino también por los de todo el mundo. Por eso, como iglesia y como hijos de Dios, deberíamos tener una necesidad absoluta de compartir esta verdad. La verdad es que Dios aborrece el pecado. La verdad es que todos pecamos. Y por eso todos estamos separados de su gloria y de Él. La verdad es que Cristo es el sacrificio que cancela la ira de Dios. Y la verdad es que todos los que creen por fe en Jesucristo y en ese sacrificio tienen reconciliación con el Padre y vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es el resumen del Evangelio. O podríamos resumirlo de esa manera. Todos pecamos, Dios odia el pecado, pero Jesucristo es quien aplaca ese pecado y nuestra fe en Él y en su sacrificio nos reconcilia con Él y nos da vida eterna. Básicamente ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que un montonazo de gente del barrio y alrededor tuyo necesita conocer. Y eso es lo que la iglesia tiene que proclamar. Podemos predicar un montón de cosas. Pablo decía, me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado. Pero podés predicar muchas otras cosas. Ahora, si la iglesia no predica esto, si nosotros en nuestro ambiente, con aquellos que son nuestros conocidos, no le predicamos esto, Cristo murió por todos. Y todos necesitan escuchar ese mensaje. Te invito a ser parte de la proclamación de ese mensaje. Versículo 3 dice, con esto podemos saber que lo conocemos. Ahí también hay una interesante juego de saber y conocer. El original es un poquito más complicado, dice, en esto estamos conociendo que lo hemos conocido, algo así dice literalmente el texto. Y ese saber, como está traducido ahí en nuestras Biblias, es un saber pero como algo evidente. No es un saber así medio ambiguo, es algo obvio. Por ejemplo, nosotros sabemos que estamos en una iglesia. Es obvio que estamos en una iglesia, ¿no es cierto? De ese saber se está refiriendo. Nosotros sabemos, obviamente sabemos, que le conocemos, no intelectualmente, sino le conocemos de una manera íntima, de una manera práctica, de una manera experimental. Eso está diciendo Juan. Nosotros sabemos, obviamente sabemos que le conocemos en intimidad si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si los conocemos? ¿Cómo sabes vos si conoces a Cristo? Si obedecemos sus mandamientos. Una condición.
Otra vez, no está hablando de un nivel de obediencia de absoluta santidad sin pecado. Está hablando de el deseo y el anhelo de querer obedecer sus mandamientos, ¿sí? De querer caminar en obediencia. De eso está hablando. Lo conocemos como Salvador, si aceptamos su sacrificio, y lo conocemos como Señor, en el concepto de Señor del Antiguo Testamento, ¿no? El Señor ese, ya lo hablamos algunas veces, para nosotros es difícil el concepto de Señor del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver. Nosotros le decimos Señor a cualquiera, allá Señor era el que mandaba, era el dueño. Le conocemos como Señor si es el que manda y nosotros somos los que obedecemos. Y la obediencia, no como un medio de justificación, la justificación es por fe, sino como evidencia de un nuevo nacimiento. La obediencia en la vida del creyente es eso, es el fruto de haber nacido de nuevo, o debería serlo. Otra vez, no por la ausencia de pecado en nuestra vida, sino por la intención de obedecerle. Versículo 4, el que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no verdadero. Es duro, Juan, ¿eh? ¿O no? Nosotros no estamos acostumbrados a pararnos acá al frente y decir, el que no cree es un mentiroso, el que dice una cosa y hace otra es un mentiroso. No estamos acostumbrados, somos de alivianar un poco más la enseñanza, la palabra. Pero Juan se para, escribe y le dice, el que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. En el capítulo anterior, en el 1.6, hay algo parecido que decía, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. Si decimos y vivimos. Acá dice, el que dice y no obedece. ¿No? Como si hubiera una dicotomía entre lo que hablamos y lo que hacemos. Bueno, si no hay coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, somos unos mentirosos. Si decimos que le conocemos, pero hacemos lo que se nos canta, la palabra dice que somos unos mentirosos. Y la verdad no está en él. Nosotros, creo que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Lo tenemos en nuestro corazón. Lo conocemos. Pero si lo conocemos y no vivimos acorde a sus mandamientos, estamos viviendo una mentira. Lo que estamos mostrando es una mentira. Lo que estamos es más, hasta puede ser que los demás no lo vean, pero lo que estamos viviendo es una mentira. En el capítulo 1, Juan en el 1.8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. Insisto, Juan es muy duro. Y como les dije la semana pasada, les vuelvo a decir ahora, siempre ante la palabra lo mejor es mirarnos a nosotros mismos. Reflejarnos, mirarnos en la palabra. Y no mirar para el costado y no pensar en quién, en otro, en mi hermano, en mi hermana. Siempre ante la palabra, mirate. Deja que la palabra te lea. Deja que el Espíritu te muestre qué hay en vos, qué hay en mí, qué hay para corregir. El versículo 5 dice, y el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en aquel que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos con él. Antes lo dijo una connotación negativa, ¿no? Si alguien dice, yo le conozco y no obedece, es un mentiroso. Ahora dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Dice lo mismo, pero en forma positiva, de alguna manera. Y en esto sabemos que estamos en él. Y me resultó muy interesante que esto del amor se manifiesta en obedecer, no en un sentimiento. El amor de Dios se perfecciona no porque sentimos por Dios cosas tremendas, sino porque obedecemos su palabra. Muy interesante la forma en cómo el amor de este mundo se distancia del amor de la palabra. El amor a Dios
se traduce no en una declamación de cuánto lo amo o en lágrimas, sino en obediencia. En obediencia. El amor se perfecciona en la obediencia. Yo te amo, pero no te obedezco, no existe. Con Dios no existe. Acá en el mundo puede funcionar un montón de cosas, pero con Dios no funciona. Yo te amo es yo te obedezco. Intento obedecerte. Intento agradarte. Y el versículo 6 termina diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿A quién le recuerda ese texto? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Hay algo familiar en eso? ¿Algún cartelito que anda por ahí arriba, colgado a mi izquierda? ¿Algo parecido a eso? ¿Sí? Todo este año venimos pensando en esto. Tengamos el mismo sentir, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar que tuvo Cristo Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La coherencia entre decir y el hacer. Todos tenemos contradicciones internas, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene contradicción? ¿Alguien que me levante la mano? ¿Cuántos somos que tenemos? Ya somos como 6, 7, 8. Bueno, todos tenemos contradicciones. Es parte de nuestro ser, ¿sí? Todos tenemos contradicciones. Ahora, Dios nos llama a en Él esas contradicciones que cada vez sean menores. A eso nos llama el Señor. ¿Sí? No es que lo hayamos alcanzado ya. Lo decía Pablito, así que nosotros lo podemos decir con un poquito más de libertad, ¿no? Hermano, a mí esta carta y esto que Dios me está permitiendo volver a ver y estudiar, no me condena, al contrario, me alienta de una forma extraordinaria. Y espero en el Espíritu que eso sea lo que esté sucediendo a ustedes. No hay una condenación a decir, uy, sos un mentiroso si andás haciendo cualquiera, mientras al contrario. Hay un llamado a alinearnos con Dios, a obedecer a Dios, a amarlo de una forma práctica. Y en esta mañana particularmente, a recordar que Él es tu abogado. Él es el que hizo posible que vos te reconcilies con Dios, que vos tengas amistad y comunión con Dios, que yo tenga comunión con Dios. Y que está todo el tiempo, para que su justicia te justifique. Todo el tiempo. Con esto en mente vamos a participar de la cena de esta mañana. A diferencia de otras veces, no voy a hacer ninguna otra lectura, otro texto, ninguna otra reflexión. Me parece que esto de pensar en Jesús como nuestra propiciación, como nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio, el sacrificio en favor nuestro. Con eso en mente podemos acercarnos a la mesa, a la cena del Señor, y recordar lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. Y lo que está a la mano y al alcance de todos aquellos que decidan creer en Él.